Bueno, entonces empecemos. Entonces, aquí tenían que encontrar primero la solución homogénea. Entonces, aquí tengo r al cubo más 4 por r. Este se factoriza como r por r al cuadrado más 4, lo igualo a 0. Y voy a tener 3 raíces. 0 y más menos 2i. Entonces, aquí mi solución homogénea o complementaria, cualquiera de sus nombres es válido, es C1 más C2 coseno de 2 por X más C3 seno de 2 por X, no importa el orden en que pusieron las funciones. Entonces luego lo que tengo que hacer es proponer una forma de solución particular. Y lo primero que a uno se le ocurre es decir, digamos, A por E a la X más B. Pero como pueden ver, la solución homogénea tiene un término constante y la solución particular también. Entonces, para evitar la repetición, la solución particular la tengo que multiplicar por X. Entonces, luego ya encuentro la primera, segunda y tercera derivada de esta función. Puede parecer un poco largo, pero afortunadamente estas funciones tienen derivadas sencillas. A por E a la X más B. Luego encuentro la segunda derivada, que es igual a por E a la X. Y la tercera derivada de la solución particular, que es igual a por E a la X. Y sustituyo estos dos términos en la ecuación diferencial. Entonces aquí tendría a por E a la X más 4 por a por E a la X más 4 por b. Ustedes vieron, aquí si no se elimina la b, pero la gracia era multiplicar por x. Entonces todo esto es igual a 10 por e a la x más 20. Entonces aquí voy a obtener de que 5a por e a la x tiene que ser igual a 10 por e a la x y 4 por b tiene que ser igual a 20. Entonces obtengo que a es igual a 2 y b es igual a 5. Entonces aquí ya tengo mi solución particular. Entonces examen fácil, si se recuerdan de tener que cargar la caparazón. Si no, les va a faltar el caparazón y no van a poder pasar al otro lado. 5 por x. Ahí estamos. Entonces luego lo que escribo ya solo es la solución general, que lo único que tengo que hacer es sumar esta solución homogénea con esta solución particular. Entonces tengo a por C1 más C2 coseno de 2 por X más C3 seno de 2 por X más 2 por E a la X más 5 por X. Y esto es todo. Entonces al final tenemos 5 funciones, pero es solo porque ecuación diferencial de tercer orden me da 3 funciones y luego en el lado derecho tengo 2 funciones, entonces tendría que tener 2 soluciones más. Entonces, bonito problema, sencillo. La idea era que lo realizaran en 10 minutos. Si lo hicieron en 10 minutos está bien. Si se tardaron más de 15, tal vez no tengan suficiente tiempo a la hora de realizar este problema en el parcial junto a otros más. Entonces, digamos, aquí le falta este documento de las ecuaciones de Cauchy-Euler. ¿Cómo se Cauchy-Euler? Sí. ¿Cauchy qué es? Cauchy es francés y Euler, si mal no estoy, es alemán o austriaco. Prusiano, sí. ¿Qué es Prusiano? País que era antes de Alemania. Sí, es un país bien extraño que se confunde mucho con Rusia. Sí, todavía tengo. Sí, Rusia. Entonces empecemos a ver este tema. Ahora, digamos, prácticamente como van a ver con ecuaciones diferenciales de segundo, lineales de orden superior, solo vamos a poder resolver 2 casos. Solo vamos a poder resolver el caso que hemos estado resolviendo las últimas 3 semanas, las ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes.
que aquí, digamos, podría tener un AN enésima derivada más un montón de términos por A1 de y de x igual a g de x. Entonces esta ya la podemos resolver sin ningún problema. Puede que en algún momento los problemas sí sean largos o un poco difíciles de integrar, pero de que se puede resolver, se puede resolver. Entonces otra que se va a poder resolver es la ecuación diferencial de Cauchy-Euler, que es bastante similar a esta, pero con la única diferencia de que ahora los coeficientes no van a ser constantes, sino que ahora los coeficientes van a tener potencias de x. Entonces los coeficientes son potencias x a la k. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a seguir teniendo un término AN por x a la n por dn de y partido de x. Luego vamos a seguir teniendo derivada n-1, derivada n-2. Vamos a llegar a los términos cuadráticos. Entonces el A2 va a tener un x al cuadrado. Segunda derivada más A1 por x por primera derivada. Aquí me faltó un término más. Me faltó el A0 por y, pero eso lo podemos agregar ahorita. Porque esta no es la más ecuación diferencial lineal constante más general posible. Entonces, esta no, desafortunadamente aquí la solución no van a poder ser combinaciones de funciones exponenciales, porque estos términos x a la n, x a la 2 y x no se van a poder cancelar del todo. Entonces, la gracia aquí para tener estas ecuaciones, esta ecuación de diferencial de Cauchy-Euler es tratar de adivinar una solución. Entonces aquí, digamos, la solución que podemos adivinar es que, digamos, se nos puede ocurrir que como tenemos polinomios, a la hora de dividir un polinomio, obtengo un polinomio. Va a ser un polinomio de un grado menor. Pero la gracia es que, digamos, aquí tengo x. Entonces derivo aquí un x a la r. Vuelvo a tener la misma potencia, x a la r. Aquí derivo dos veces el x a la r para disminuyendo a x a la r menos 2. Pero aquí también voy a tener un x al cuadrado, entonces voy a tener x a la r. Entonces lo bonito de estas ecuaciones de Cauchy-Euler es que prácticamente las soluciones tienen la siguiente forma. Entonces las soluciones tienen la forma y es igual a x a la r. Entonces la gracia es que ahora, digamos, nuestra solución general, si todo va bien, la vamos a tener como C1 por x a la R1 más C2 por x a la R2 más Cn por x a la Rn. Y aquí, digamos, estas R's, ¿cómo las vamos a encontrar? Vamos a tener que resolver una ecuación característica. Esta no va a quedar tan fácil como la de coeficientes constantes. No voy a poder inmediatamente ver estos coeficientes y ya escribir mi polinomio, sino que aquí sí voy a tener que hacer un poco de derivadas y un poquito de álgebra. Entonces la ventaja es para cuáles ecuaciones sí voy a poder resolver. En esta solo tenemos que ver, digamos, cuáles son Cauchy-Euler y cuáles no son. Entonces, por ejemplo, esta de acá la puedo resolver con Cauchy-Euler. Va a ser un poco largo encontrar este x al cubo. Ese es otro problema bonito que en algún momento van a tener que hacer variación de parámetros y tal vez hasta lo pongo para que en vez de hacer la tarea solo pueden hacer este problema y lo escriben en látex y hacen ahí su regla de Kramer para encontrar la solución particular. Entonces esta sí es de Cauchy-Euler porque aquí, como pueden ver, esta tercera potencia coincide con esta tercera derivada. Entonces lo que hay que ver con las ecuaciones de Cauchy-Euler es que cada derivada puede estar multiplicada por la potencia x a la k. Ustedes vieron x a la k con la késima derivada. Este x al cuadrado está con la segunda derivada y este x está con la primera derivada. Entonces esta sí es de Cauchy-Euler. O sea que si hubiera sido x al cuadrado y la tercera derivada, está mal. Está mal, no se puede.
Hay unas ecuaciones que inicialmente no parecen de Cauchy-Euler, pero si uno las multiplica o divide por x, se pueden volver. Entonces hay veces que la definición más general es que las potencias vayan bajando en uno respecto a cada derivada. Entonces en algún momento, digamos, puedo tener aquí, por ejemplo, x a la quinta, x a la cuarta y x al cubo. Esa no es de Cauchy-Euler, pero si la divido por x al cuadrado, se volvería de Cauchy-Euler. Entonces ahí en algún momento hay que tener un pequeño cuidado. Entonces esta vamos a poder encontrarle su solución homogénea, pero no la solución, la solución particular va a ser sumamente largo. Entonces luego tenemos esta otra. Ahora aquí, como pueden ver, esta es lineal con coeficientes constantes, pero no es de Cauchy-Euler. Aquí para que fuera Cauchy-Euler necesitaría x al cuadrado, x, pero como no lo tengo, entonces esta no es de Cauchy-Euler. Entonces prácticamente las únicas ecuaciones diferenciales de lineales de orden superior que vamos a resolver o van a tener esta forma o van a tener esta forma. De esta forma proponen que y es igual a x a la r y de esta otra forma proponen que y es igual a la r por x. Bueno, en la parte inhomogénea tenemos una gran ventaja. Esta g de x puede ser cualquier función. O sea, hasta aquí en algún momento podríamos tener un logaritmo de x y no importa. Esa es la ventaja de tener estas ecuaciones viendo primero su parte homogénea. Ya la parte inhomogénea, no importa qué tengamos, siempre vamos a poder encontrar la solución particular. Si primero encontramos la solución homogénea, lo único es que sí van a ser ejercicios largos. Ahora aquí hay una última que... sí, esta tampoco va a ser de Cauchy-Euler. Entonces aquí, digamos, tenemos una segunda derivada más x por la primera derivada más x al cuadrado por y. Entonces con esta sí tengo un problema. Para que hubiera sido de Cauchy-Euler, aquí hubiera necesitado un x al cuadrado. Y aquí aparte esta y no puede ser multiplicada por ninguna potencia de x, sino aquí solo tendría que tener una constante. Entonces esta que aunque se parece un montón a esta otra, por la forma como vienen dadas las potencias de x, que aquí están aumentando en vez de disminuyendo, esta tampoco es de Cauchy-Euler. Entonces pueden ver que aquí hay un montón de ecuaciones diferenciales que no vamos a poder resolver de manera analítica. Tal vez alguien puede pensar en hacer sustituciones y jugar unas tantas vueltas o hacer unos métodos sumamente tediosos para encontrar la solución de esta ecuación diferencial, pero ahí no nos vamos a estar enfocando en este curso. Posiblemente lo que vendría después es encontrarlas de manera numérica. Entonces tenemos esta otra. Este es un término que sí nos acepta Cauchy-Euler. Ahora aquí podríamos, pero aquí hay un problema. Estos dos términos no son lineales. Entonces, como esta ecuación diferencial no es lineal, ecuación diferencial no lineal, entonces no puede ser de Cauchy-Euler. Entonces, esta es otra que tampoco vamos a poder resolver. Entonces, sí va a tener, ese es un método bien bonito, pero sí tiene un montón de limitaciones. La forma de la ecuación diferencial cambia un poco y ya no se puede resolver. Entonces la idea es que cómo vamos a resolver estas ecuaciones diferenciales. Primero me voy a enfocar en una ecuación diferencial de Cauchy-Euler de segundo orden. Como trabajamos las ecuaciones lineales con coeficientes constantes, ahí también nos enfocamos en la de segundo orden, porque esta prácticamente nos dice cómo se va a comportar las de orden superior. Entonces, segunda derivada tiene que tener x al cuadrado, primera derivada tiene que tener solo x, y el término que no tiene derivada solo es c por y. Y lo que vamos a hacer incluso es que vamos a empezar primero con la homogénea.
La inhomogénea la vamos a dejar un poco pendiente. Entonces, aquí, ¿cuál es la gracia? Tengo que proponer que y es igual a x a la r. Y esto van a ver que en algún momento nos vamos a tomar algunos atajos para no tener que escribir tantos términos y para no tener que lidiar con los términos x a la r menos 1 y xr a la menos 2. Entonces se propone una solución de esta forma. Y ahorita lo que van a ver es que cuando encuentren la primera derivada, utilizamos la regla de la potencia, prácticamente la primera regla de derivación que vimos en cálculo diferencial. La potencia baja en 1 y esta función potencia se multiplica por la potencia anterior. La segunda derivada sí se vuelve un poco más complicada porque es r por r a la menos 1 por x a la r menos 2. Entonces lo que van a ver es que eventualmente ya cuando uno recolecte términos, aquí la gracia es que esto lo van a reemplazar por r a la menos 1 y este por r. Obviamente también tienen que poner estas potencias de x a la r a la menos 1, pero van a ver qué es lo bonito. Esta por x al cuadrado se vuelve x a la r, x a la r a la menos 1 por x se vuelve x a la r. Entonces al final vamos a tener un factor común. Entonces vamos a sustituir y y y doble prima en la ecuación diferencial. Entonces tengo a por x al cuadrado por x a la r a la menos 2 y de un solo voy a multiplicar eso por x a la r. Entonces aquí tengo r por r a la menos 1. Luego sumé estas dos funciones potencias porque la gracia aquí es que tengo x al cuadrado por x a la r a la menos 2. Como tienen la misma base, sumo los exponentes. Entonces esto se vuelve x r menos 2 más 2. Entonces esta es la gracia. Y aparte, ¿por qué lo multipliqué por r a la menos 1? Recuérdense que la segunda derivada de esta función tengo que poner todas sus potencias. Entonces luego me voy a b, x por este x a la r a la menos 1 también se vuelve x a la r. Entonces aquí multiplico por r y luego tengo más c por x a la r. Entonces ya vieron, lo que hay que hacer, lo que hay que ver ahora es que hay un factor común. Y esto ya prácticamente nos está diciendo que tenemos la solución de la ecuación diferencial. Lo único es que tenemos que encontrar esas r's. Entonces aquí tengo r, abro un par de corchetes. Entonces lo que voy a tener aquí es a por r al cuadrado menos a por r más b por r más c. Y todo esto es igual a 0. Entonces pueden ver que nos está saliendo otra vez un polinomio característico. No tan fácil como el de coeficientes constantes. El de coeficientes constantes solo nos daba AR al cuadrado más B por R más C. Ese era más fácil de trabajar, pero aquí la idea es que como X a la R no es igual a 0, porque obviamente no quiero la solución trivial, entonces la idea es que tengo esta nueva ecuación característica. Entonces aquí hay que encontrar las raíces de la ecuación característica. Pero ¿sí? Ahí, cuando está multiplicando eso, me está diciendo que x a la r es igual a 0. No, porque lo que pasa es que cuando uno factoriza, digamos, siempre uno tiene que revisar cuáles de estos factores sí tienen raíces y cuáles no. Entonces, como el x a la r no tiene raíces, las únicas raíces. Y luego es aquí donde viene la idea de que, bueno, tengo una de segundo orden, tengo un polinomio cuadrático. Entonces voy a tener dos raíces y ahí van a estar mis dos funciones para la solución general. Entonces la idea es que tengo que resolver esta ecuación característica. Y aquí si no les recomiendo escribir la fórmula cuadrática. Lo único es que sí voy a tener que... pero la usaría para un problema en específico. Yo lo que no haría es escribir esta solución cuadrática y luego agarrar cada problema y meter las A, B y C, porque sí se vuelve más tedioso así que sustituir. Entonces ahí lo que van a ver es que obviamente como estos A, B y C pueden tener cualquier valor, entonces estas raíces van a ser igual a el término que está acompañando esto con un signo negativo, partido 2, más, pero esto es 2 por A, más menos la raíz cuadrada de este segundo término al cuadrado,
menos 4 por A por C. Y todo esto dividido 2 por A. Entonces aquí sí nos quedan unas raíces un poco más difíciles, pero lo que van a ver es que al final, digamos, vamos a tener los mismos casos que con las ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Esto me va a dar chance a que tenga raíces distintas. Si tenemos raíces distintas, todo es hermoso. Raíces repetidas se complica un poco. Pensaríamos que multiplicar por x resuelve todo el problema, pero desafortunadamente ahora aquí si multiplicar por x no nos va a resolver el problema de las raíces repetidas y raíces complejas. Entonces las raíces complejas vamos a tener senos y cosenos, pero ahí ya van a cambiar un poco, ya no va a ser tan fácil como poner seno de x y coseno de x. En algún momento estas soluciones van a tener un comportamiento raro. Vamos a ver que todas estas ecuaciones prácticamente solo tienen dominio definido de 0 a infinito. Entonces no están definidas para todos los reales, pero afortunadamente como las ecuaciones diferenciales tienen mucho énfasis en física, uno empieza en el tiempo cero, uno no está tan interesado en los tiempos menores a ceros. Entonces lo que vamos a ver ahorita son los 3 casos de estas raíces. Entonces en un primer caso hay raíces reales distintas. Y esto siempre nos va a ocurrir cuando b menos a al cuadrado sea mayor a 4 por a por c. Vamos a ver que incluso este caso lo vamos a volver a repetir cuando miremos el problema del resorte. Y ahí vamos a tener diferentes soluciones, solo que como va a ser un problema de un resorte, le vamos a llamar ahora a ese caso también subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado. Entonces, en este caso, si este término es mayor que este, tengo raíz de un número positivo, entonces voy a tener 2 raíces distintas. Entonces, la maravilla acá del caso de reales distintas es que la solución general es simplemente y es igual a C1 por x a la R1 más C2 por x a la R2. Y ahí ya terminamos. Entonces, este es siempre el mejor caso. Ahora el caso 2 sí tenemos un gran problema acá. Raíces reales repetidas. Este sí lo vamos a tener que trabajar un poco. Entonces la idea es que es... no, porque si uno propone x a la R1 más 1, vamos a ver que esta no va a ser solución de la ecuación diferencial. Entonces si tenemos esta igualdad, lo que va a pasar es que entonces solo hay una raíz. Entonces aquí mi y sería igual a C1 por x a la R1, pero como no tengo otra raíz, aquí en realidad lo que nos estaría pasando es que falta una y2. Desafortunadamente esto no lo vamos a tener que hacer cada vez que tengamos raíces repetidas, pero la gracia es que tengo que encontrar esta y2. Entonces la forma que vamos a encontrar esta y2, voy a invocar la reducción de orden que no aparece mucho acá. Entonces aquí tengo que utilizar reducción de orden para encontrar la segunda solución. Porque está desconocida, por eso es que puse y2. O sea, esta y2 es desconocida. No puedo poner más C2 por x a la R1 porque esa estaría repetida con esta otra. Entonces ahorita se va a poner un poco técnico, pero la gracia es que la segunda solución va a ser igual a una función u de x por mi primera solución, o x a la r a la 1. Entonces la gracia aquí es que tengo que encontrar esa función u de x, y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la fórmula de reducción de orden. Yo creo que era la integral de una e a la menos p de x partido y1 al cuadrado. Sí, es como una especie de factor integrante, pero un poco complicado. Entonces aquí lo que vamos a hacer de un solo es utilizar la fórmula de reducción de orden. Entonces la idea es que si proponen esta solución, la derivan 1 o 2 veces, la sustituyen en esta ecuación diferencial y luego que empiezan a cancelar términos,
pueden encontrar la ecuación diferencial que satisface u de x. Entonces la idea acá es que aquí es igual u de x en este caso, Solo, perdón, sí. Es que ahorita lo que pasa es que esta y2 no la tengo. Entonces tengo que hacer reducción de orden. Esto no hemos trabajado mucho porque se invoca rara vez en el curso de ecuaciones diferenciales. Casi que solo en 2 casos, cuando nos pasó esto con lineales con coeficientes constantes y ahorita que nos está pasando con este Cauchy-Euler. Entonces la idea es que aquí lo que tengo que hacer es que tengo que integrar e a la menos p de x partido y1 al cuadrado por dx. Entonces ahorita tengo que hacer algo un poco tedioso. Entonces la idea es que aquí es igual a esta p. Esta p, lo que tenemos que hacer es que la ecuación diferencial de segundo orden tiene que estar escrita en forma normal. Entonces regresemos a esta ecuación diferencial en su forma normal. Entonces la idea es que en la forma normal, de esta segunda derivada solo tiene que tener 1. Entonces tengo que dividir todo por x al cuadrado. Entonces tengo y' más b dividido a por x dividido x al cuadrado, nos queda un x en el denominador. Nos queda a y'. Porque se dividió por... Sí, es que tengo que dividirlo porque si no, no me funciona el método de reducción de orden. Entonces ahí te estoy haciendo muy técnico solo para que miren cómo al final todo esto se simplifica de manera maravillosa. Entonces la gracia es que aquí tengo mi p de x. Entonces tengo que integrar esa función. Entonces la integral de menos p de x es igual a la menos p partido a por dx partido x. Si fuera de segundo orden, ¿cuál sería el p de x? De tercer orden. Es un relajo horrible. Eso ahí sí que... ¿Por qué las puso negativas? Porque esa es la fórmula de reducción de orden. Entonces esta es una fórmula que ya la teníamos en una sección. Entonces literalmente yo la estoy escribiendo. Y van a ver que incluso teniendo ya esta fórmula a la mano, se vuelve un poco complicado. Porque entonces ya encontré esto, pero ahora tengo que encontrar e a la menos integral de p de x. Entonces esto es igual a la e a la menos b partido a por logaritmo de x, pero aquí lo que tenemos que hacer es pasar esta potencia adentro del logaritmo. Entonces aquí tengo logaritmo de x a la menos b partido a. Entonces todo esto es igual a x a la menos b partido a, o mejor aún, x a la a partido b. Solo, perdón. ¿Sí? Es que si es menos p de x... Yo creo que dejémosla sola así. Así está bien. Pero entonces, digamos, sí se pone un poco feo este problema, pero entonces ahí todavía ni siquiera he encontrado la u de x. Pero entonces ahora tengo que recordar a que es igual y1. y1 es igual a x a la r1. Esto está bien, pero lo que pasa es que yo creo que este r1 lo voy a tener que expresar en términos de a y b. Entonces lo interesante acá es que si este término es igual a este, entonces mi R1 es igual... Y sí, es al cuadrado, sí. Sí, pero entonces primero encuentro Y1 y luego encuentro Y1 al cuadrado. Entonces esto es igual a X a la A menos B partido 2 por A. Sí, es que está... Entonces, digamos, aquí solo sustituía que es igual mi raíz R1. Entonces, esta parte es muy técnica, pero afortunadamente para ustedes, media vez ya ponga que es igual u de x, así vamos a ir escribiendo nuestra solución para raíces reales repetidas. Pero como... porque cuando regresamos a la fórmula cuadrática con raíces repetidas, esta raíz se vuelve 0. Entonces aquí mi R1 es A menos B partido 2 por A. Entonces por eso es que reemplacé R a la 1 por esto. Entonces, y1 al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Toda esta potencia la tengo que multiplicar por 2.
Entonces tengo que esto es igual a x a menos b dividido a. Entonces ya vamos bien. Ya vamos bien, pero ahorita lo que voy a tener que hacer es que voy a tener que simplificar e a la menos integral de p de x por y1 al cuadrado. Entonces, si todo se hizo bien, vamos a tener cancelaciones muy fortuitas. Entonces, aquí arriba tengo x a la menos b partido a, y en el denominador tengo, yo creo que este lo puedo simplificar un poquito más. Si divido cada uno de estos términos por ese denominador a, voy a tener 1 menos b partido a. Entonces, finalmente aquí viene la recompensa. Entonces, eso obviamente lo estoy haciendo un poco rápido porque no vamos a resolver así este caso, sino de un solo vamos a poner la solución. Sí, x a la menos 1, 1 partido x. Entonces, ¿vieron qué es lo bonito de esto? Estas potencias las tengo que restar. X a la menos b partido a más b partido a menos 1. Y esto es igual a x a la menos 1. Entonces, ahí está. Hicimos estas grandes vueltas solo para encontrar que todo esto es igual a 1 partido x. Entonces, nítido, tengo que u de x es igual a 1 partido x por dx. Entonces, ¿cuál es la integral de esta función? Logaritmo de x. Entonces, lo bonito es que entonces ya tengo y2. Porque mi y2, recuérdense que es u por y1. Pues, perdón, ¿en qué parte al principio habíamos dicho que se iba a tener que integrar u de x o es un procedimiento ahí que Es que eso lo habíamos visto como hace 3 semanas en reducción de orden, justo antes de ver coeficientes lineales constantes. Que no es algo que se utilice mucho, pero es algo que se tiene ahí, digamos, como una parte técnica si en algún momento uno está encontrando soluciones de ecuaciones diferenciales. Entonces, como mi y1 es x a la r1, entonces aquí voy a tener que mi solución es x a la r1 por logaritmo de x. Entonces, ya ¿a qué es igual mi solución general? Mi solución general es y es igual a c1 por x a la r1 más c2 por x a la r1. Pero ahora lo que vamos a hacer aquí es que como tenemos potencias de x cada vez que tengamos raíces repetidas con Cauchy-Euler, vamos a ir agregando potencias de logaritmos. Entonces aquí ya tenemos buenas noticias, vemos raíces repetidas, multiplicamos por logaritmo de x en vez de x, sí. Sí, logaritmo al cuadrado de x, miran bien feas esas soluciones, pero eso es lo que es. Una función logaritmo al cuadrado. Sí. Incluso aquí ya pueden ver, digamos, cuál es el problema de esta función. Esta función, sí, se indefine en cero. Entonces, generalmente todas estas funciones de Cauchy-Euler tienen un dominio de 0 a infinito. Pero con la peculiaridad que ni siquiera vamos a poder poner la condición inicial y de 0, porque ahí la solución se indefine. Entonces, si queremos hacer un problema de valor inicial con estas de Cauchy-Euler, posiblemente las condiciones van a ser y de 1 es igual a y sub 0. Por ahí hay unos problemas. Que ver, en esos circuitos que tienen resistencia variable, puede en algún momento salir una Cauchy-Euler. Algunos resortes que su constante del resorte se esté haciendo más grande o más pequeña. Cuesta que salgan. Las que son más comunes son las ecuaciones diferenciales lineales constantes. Entonces ya cuando miremos la otra semana aplicaciones, puede que en algún momento miren una aplicación, ahí hay una Cauchy-Euler. Entonces todavía nos falta un tercer caso. Las raíces complejas. Y aquí, digamos, me pueden decir si quieren que miremos toda esa contabilidad que hay que hacer con la fórmula de Euler, o si ya quieren de un solo utilizar la solución general. Porque ahí también hay un poquito de complejas. Entonces eso nos sucede cuando a menos b al cuadrado es menor a ese término 4 por a por c. Entonces la gracia aquí es que entonces voy a tener dos raíces distintas, pero el problema es que van a ser imaginarias. Si uno realmente se quiere poner perezoso,
uno podría decir que la solución general es y es igual a C1 por X a la alfa por X a la Y por beta más C2 por X a la alfa por X a la menos este número imaginario Y por beta. Y eso en cierta forma es una solución correcta. Pero el problema es que aquí tengo dos funciones que son complejas. Entonces la idea es que tenemos un problema una ecuación diferencial que solo tiene dominios reales y coeficientes reales y estamos trabajando con funciones imaginarias. Entonces la gracia es reescribir esto en términos de senos y cosenos. Entonces ahorita voy a tener que volver a invocar la fórmula de Euler, que esta también, como vieron, no la utilizamos mucho y desafortunadamente, como no hay un curso de sucesiones y series, no podemos analizar con más detalle esto. Tal vez aquí la Y no me conviene mucho, voy a poner E a la I por U. Entonces la gracia es de cada vez que tengamos un exponencial imaginario, esto es igual a coseno de U más I por seno de U. Y aquí pueden hacer primera objeción ustedes, pueden decir, mire, pero aquí tenemos X a la Y por beta, esto no es función exponencial. Entonces aquí vamos a tener que hacer un truco que es otro de los que no se utilizan mucho, pero siempre se tiene ahí de vez en cuando. Entonces, digamos, la idea es que, digamos, X es igual a E a la logaritmo por X. Entonces, aquí como tenemos X a la alfa, esto es igual a E a la logaritmo de X a la alfa o E a la alfa por logaritmo de X. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es cómo reescribir este X a la Y por beta y también el que tiene el signo negativo. Entonces, esto también se vuelve un poquito técnico, pero la idea es que pero este es beta, porque tengo que usar la parte imaginaria. Entonces, todo esto es igual a E a la beta y por el logaritmo de X. Entonces, la idea es que ahora sí puedo usar la fórmula de Euler, pero vieron qué feo. Te tengo que poner adentro del coseno y el seno todo lo que acompaña al número imaginario Y. Entonces, todo esto va a ser igual a coseno de beta por logaritmo de X. Y estas funciones sí son bien extrañas. Tal vez el lunes las graficamos en desmos. Y aquí me falta más Y. Entonces, la idea es que tengo que repetir esto para menos Y por beta, reescribir la solución general, reacomodar un poco los términos y todo. Pero lo que pueden imaginarse, ya como lo vimos en ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, vamos a tener un X a la alfa por este coseno de beta logaritmo de X y un X a la alfa por seno de beta logaritmo de X. Entonces, ahí casi no voy a hacer esa contabilidad porque realmente no aporta mucho valor, pero si alguien está interesado y quieren ver cómo se atan aquí todos los cabos, aquí tengo el resto de cómo pasamos de la solución general que teníamos estos X alfa más menos Y por beta a los que ya solo tienen cosenos y senos. Y la gracia es que en algún momento uno reescribe constantes arbitrarias. Y la ventaja es que aunque tengamos números imaginarios, siguen siendo constantes. Entonces la idea es que después de un montón de contabilidad, la solución general es, para este caso, Y sea la C1 por X a la alfa, coseno o seno en realidad no importa, beta por logaritmo de X, más C2, X a la alfa, seno por beta, logaritmo de X. Entonces ahí te es bueno que hagan una tablita para las dos formas de solución homogénea para las dos ecuaciones diferenciales lineales que hemos visto. Entonces lineal, es casi igual, lo único es que esta tiene logaritmos para los casos 1 y 2. Entonces si tienen ecuación diferencial con coeficientes constantes, si hay raíces distintas, las soluciones son C1 E a la R1 por X más C2
e a la R2 por X. Si hay repetidas, esto es C1 e a la R1 por X más C2 por X e a la R1 por X. Y recuérdense que si se van repitiendo más veces, entonces solo van multiplicando más y más veces por X. Y luego las complejas eran las que son, digamos, e a la alfa por X, la parte real de la raíz. C1 coseno de beta por X más C2 seno de beta por X. Y ahí te las estoy escribiendo un poco comprimidas, pero es que la idea es que quiero que aquí tener a la par las de Cauchy-Euler. Entonces la idea es que si tengo Cauchy-Euler, que esa es la que tiene forma x a la k por la késima derivada en todos sus términos, aunque este x a la k parece más x por k. Entonces raíces distintas, tengo C1 por x a la R1 más C2 por x a la R2. Y no es que les estemos dando un formulario, pero es que la idea es que como esto se vuelve a repetir para cualquiera de estas ecuaciones diferenciales, no es bueno volver a hacer toda la derivación. Repetidas es C1 por x a la R1 más C2 por x a la R1 por el logaritmo de x. Y ya con las complejas voy a tener x a la alfa. Esto yo creo que no me va a caber. C1 por coseno de beta logaritmo de x más C2 seno de beta por logaritmo de x. Entonces aquí ya tenemos todo esto. Esto prácticamente resume todo lo que hemos estado viendo prácticamente el último mes, excepto por la parte inhomogénea. Pero ahí entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a resolver estos ejercicios que tenemos en el ejercicio 2, que finalmente hasta estas alturas, faltando casi que 15 minutos para la clase, ya podemos empezar a atacar estos problemas. Esto vamos a poner resuelva, pero la idea es encontrar solución general. En dado caso hayan complejas repetidas, se multiplica también por logaritmo. Sí, gracias Rudy, sí. Se multiplican por logaritmo de x. Entonces se mira muy fea esa solución. No sé incluso cómo será la gráfica de esas funciones. Han de ser tal vez, oscilan, pero han de oscilar así de manera muy rara. Tal vez las oscilaciones se van separando cada vez más entre sí o se van juntando. Incluso aquí esperen ecuaciones diferenciales relativamente sencillas. Entonces, digamos, primero tenemos que distinguir que esta es de Cauchy-Euler. Lo bonito en el parcial es que van a ver la ecuación diferencial y tienen que discriminar entre Cauchy-Euler o coeficientes constantes. Lo bueno es que ahí solo hay dos posibilidades y luego nos vamos a entretener un montón con las inhomogéneas. Entonces la gracia es que aquí uno propone que y es igual a x a la r. Pero aquí vamos a hacer una gran trampa. No voy a encontrar ni primera ni segunda derivada, sino solo voy a recordarme. La primera derivada es r por x a la r a la menos 1 y la segunda derivada es r por r a la menos 1. Entonces la gracia es que cuando tengo la ecuación característica, cada derivada la voy reemplazando como una especie de factorial, por así decirlo. La segunda derivada se reemplaza por r a la menos 1, la primera por r, y la tercera se reemplazaría por r a la menos 1, por r a la menos 2. Entonces la idea es que esto es un pequeño atajo, pero es que si no el problema se vuelve tedioso, escribir todas estas derivadas, sustituir, multiplicar las potencias de x, factorizar, y luego siempre llegan a la ecuación característica. Entonces lo único es que como aquí tengo un coeficiente de 1, solo pongo r por r a la menos 1 menos 2. Y ahí ya terminé. ¿Qué hizo ahí? Es que ya de un solo me salté un montón de pasos. O sea, si quisieras podrías poner x al cuadrado por r a la menos 1 por x a la r a la menos 2 menos 2 por x a la r. Sí, sí, solo me falta igualarlo a 0. Pero digamos, ¿Cómo Sí. pasó? O
Lo que pasa es que eso es un gran atajo. Eso es prácticamente usar la capa de Super Mario World. Ajá, sí. Entonces dice, aquí solo multiplicamos estas dos, factorizamos el x a la r y lo que nos queda es este pedacito menos este pedacito. Esto les va a tomar un poco de práctica porque sí, ahí me estoy saltando un montón de pasos. Posiblemente yo voy a diseñar estos exámenes tomando en cuenta que una gran mayoría de personas se van a ir por la ruta más segura. Es mejor ir caminando que volando y luego cuando uno que cae, uno cae en la lava. O saber dónde sí. Siempre y cuando sea de Cauchy-Euler. Sí, lo que pasa es que no es un atajo tan bonito como coeficientes constantes. Coeficientes constantes era una maravilla. Ahí solo miraba las constantes y ponía... No es Cauchy-Euler, es x al cuadrado, y triple primo. Sí. Ahí no es. Sí, aquí si hubiera tenido menos 2x por y, ya deja de ser Cauchy-Euler. No, pero ya no coeficiente A como la que se multiplica por A y es R. Es que aquí el coeficiente A afortunadamente es igual a 1. Es que aquí este es inciso A, no es que tenga un coeficiente A y sino... Yo preguntaba si es como cualquier coeficiente, por ejemplo, 5. Sí. Entonces se multiplica aquí 5 por R a la cruz. Ajá, sí. Sí. Entonces, si se sienten un poco inseguros, si sienten que en algún momento van a caer en un pequeño precipicio, pueden tomarse este paso adicional. Ustedes vieron qué bonito. Aquí ya tengo mi ecuación, mi polinomio, y lo tengo que factorizar. Entonces, la única posibilidad que tengo es 2 y menos 1 o menos 2 y 1. Voy a usar menos 2 y 1 porque estos me suman menos 1. Entonces tengo r menos 2 por r más 1. Entonces la idea es que ya tengo mis dos raíces y afortunadamente estas son distintas. Entonces tengo R1 es igual a 2 y R2 es igual a menos 1 o como sea. No estoy dando ninguna preferencia. Entonces ahora, ¿cómo escribo la solución general? Recuérdense que ahora la solución tiene esta forma. Esto tal vez va a ser otra confusión porque ya estábamos muy acostumbrados a poner e a la 2x más e a la menos x. Pero ahora como tenemos el x a la r, esta solución general cambia un poco. Entonces ya estábamos acostumbrados a usar un método y ahora solo hay que cambiar un poco la forma como estamos trabajando. Entonces el primer término es c1 por x al cuadrado. Y el segundo término es c2 por x a la menos 1. O si se quieren poner un poco más elegantes, más c2 partido x. Y aquí ya terminamos. Entonces hagamos un segundo problema. Entonces ahorita solo bien rápido voy a calcular estas derivadas, pero van a ver que sí se pueden saltar este paso preliminar. Y es igual a x a la r. Entonces aquí tengo x al cuadrado por r a la menos 1 por x a la r menos 2. Menos 3 por x a la r menos 1 más 4 por x a la r. Entonces esto lo pueden hacer si en algún momento se sienten inseguros. Solo para yo me quedé en la solución general de la pasada. Ajá. Ya igual C1x al cuadrado. Sí, porque es x a la r. Ok. Es que ahora son potencias de x, no... Sí, esa es la única... Esa es otra pequeña peculiaridad de este método. Pero tranquilamente de un solo podían saltarse esto a r por r menos 1. Como pueden ver, estos son los únicos términos que no están en común. Menos 3 por r y más 4.
R por R menos 1 menos 3 por R más 4. Entonces aquí expando esta expresión, R al cuadrado menos R, pero aquí es igual menos R menos 3R menos 4 por R. Uy. Ahora, ¿qué tipo de factorización tengo acá? Sí. Tengo R menos 2 al cuadrado. Entonces, finalmente salieron las raíces repetidas. Entonces, las raíces repetidas son, vamos a poner R es igual a 2 y 2. Entonces, ¿a qué va a ser igual mi solución general? Esta es una función bonita de graficar. Tiene asíntota vertical y... Sí, yo creo que esa es la solución de esta gráfica. La gráfica de esta solución. Entonces, primero lo que hago es que Y es igual a C1 por X al cuadrado. Más C2 por X al cuadrado. Pero, estas dos están repetidas. Entonces, ¿qué tengo que hacer de la segunda? Logaritmo. Ahora aquí es logaritmo. Y si hubiera otra repetida, logaritmo cuadrado. Sí, logaritmo al cuadrado. Esa sí se mira un poco fea, pero se pone así. Y si es x a la 3, ¿cómo sería? ¿Sería r menos 1? ¿Sería r al cuadrado de r menos 1? Si fuera aquí a la menos 1. X al cubo, no, desde la primera. Desde x cuadrado y primo. Ajá. Si fuera x cubo. Podemos hacer esa. Hagamos el x cubo por y triple prima. Hagamos ese problema que solo estaba como... que era de Cauchy-Euler, pero aquí era igual. Pero ahorita voy a borrar ese x al cubo, porque ahí sí no me voy a meter todavía variación de parámetros. Eso sí es otra historia. Eso es prácticamente ya terminaron el juego, pero ahora tienen que ganar todas las etapas secretas. No está resuelto, pero como preguntó Sebastián, hagámoslo. Es que lo mejor es hacer problemas de los cuales no sabemos qué va a pasar. Entonces, ¿vieron qué pasó acá? Ecuación característica. La tercera derivada tiene un R por R a la menos 1 por R a la menos 2. Luego tengo menos 2. Esta segunda derivada tiene por R a la menos 1 y más 6 por la derivada de esta función que solo va a ser un R por X a la R menos 1. Ustedes vieron qué bonito. Ahora tengo que resolver un polinomio cúbico. Aquí hay una gran trampa. Antes de desarrollar todo este relajo, observemos que aquí tengo un factor común de R. Entonces ya tengo que una de las raíces es 0. Y ahora multiplico esto. R al cuadrado menos R menos 2 por R. Esto es igual a menos 3 por R. Más 2 menos 2 R, porque cuidado, la R ya la sacamos. Más 2. Y luego aquí tengo más 6. Y aquí sí realmente no sé si se van a poder factorizar estas raíces o no. Por eso es que este problema me encanta, porque hay completa incertidumbre. Menos 5R y más 10. Uy. Por lo menos esta no la miro, pero yo creo que esta no tiene factorización exacta. Entonces, una de las raíces es 0. Y esta otra, y aquí se pueden usar la calculadora, pero hagámosla con ecuación cuadrática. No quiero hacer completación al cuadrado porque tendría un 5 medios y un 5 cuartos. Esta está bonita. Entonces tengo 5 más menos 25. Uy, esta tiene imaginarias, qué belleza. Esta está violenta. Partido 2. Y lo que menos me gusta es que no se compacta así, digamos, en numeritos bien bonitos.
Entonces la idea es que aquí tengo la raíz cuadrada de menos 15, que puede ser el número imaginario por la raíz de 15. Uy, entonces, ¿cómo se imaginan que vamos a escribir esta solución general? Ajá, tengo C1. C1 por X a la 0. Pero el X a la 0 es 1. Pero igual pongamos aquí el X a la 0. No. Oh, esta sí está fea porque aquí tengo un X por seno o coseno. Bueno, yo puse este, pero digamos Marcelo puso primero coseno, no importa. Y luego más C3, X a las 5 medios, coseno de la raíz cuadrada de 15 por el logaritmo de X. Uy, uy, uy. Ya no hay más. ¿Por qué ya no hay más? Porque solo necesitamos 3 soluciones. ¡Ay, sí, gracias! Sí, ¡ah, Dios! ¡Qué horrible esto! Uy, encontrar con la solución del problema inhomogéneo por variación de parámetros sí sería algo sumamente molesto. Yo creo que ya terminamos. ¿Quieren hacer un problema más o continuamos este tema el lunes? Igual en la tarea ya vamos a poner algunos de estos problemas, pero es para que empiecen a batallar con esto. Es que esta tarea todavía es rezagada, entonces esa tarea es de lo que examinamos hoy. Pero ya el fin de semana se les va a mandar un poquito de método de variación de parámetros